Buenos días, 8 de la mañana, ya es October o no, pero por lo menos ya estamos en octubre, menudo mes de septiembre, ya se ha cerrado y menudo fin de semana. Biden y Zelensky están celebrando hoy que por fin se ha acabado el fin de semana y ya no hay que estar hablando ni de Fico ni de esos 6.000 millones que ese tope, ese cierre del gobierno americano ha dejado ahora mismo en el aire. Menudo fin de semana para Biden y sobre todo para Zelensky, que ha tenido complicado dormir por los problemas sobre todo alrededor de Eslovaquia. Y ese candidato que parecía en las encuestas que no iba a ganar, ganó. Vamos a ver si forma gobierno y cómo lo forma. Y por otro lado, la manera en la que a partir de ahora se va a tener que ver el presupuesto en Estados Unidos. Se consigue pasar el cierre del gobierno, 45 días de extensión hasta mitad de noviembre. Biden salva el match ball, lo que no sabemos es si McCarthy va a salvar su propio match ball y está contando sus últimas horas como portavoz del lado republicano. Y a partir de ahí, no solo eso, sino este fin de semana, mal fin de semana para Biden, mal fin de semana para Zelensky y un muy buen fin de semana para Trump, que con esa división republicana va sumando votos, pum, 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 alrededor de cómo McCarthy le ha hecho parte de la campaña a Donald Trump en un entorno donde Joe Biden tuvo que necesitar ese apoyo de McCarthy, lo tuvo, y el de poquito más de 100 demócratas que decidieron apoyar a Biden. Y el lío en el lado republicano ahora mismo es enorme, sobre todo porque una parte del lado republicano, lo que en Estados Unidos llaman la parte más de la derecha, de la derecha, de la derecha, de la derecha, ahora mismo está diciendo, estás pirándote, pero cuanto antes. Por lo que McCarthy es uno de los protagonistas también a la vuelta. Si pierde Biden a McCarthy, vamos a ver dentro de 45 días, 44, cómo salva el cierre del gobierno, porque no es que se lo hayan prorrogado para un año, es que se lo han prorrogado durante 45 días. Y con una adenda que ayer Biden decía, bueno, tenemos una especie de acuerdo que hay que cumplir. ¿Cuál es el acuerdo? Biden y McCarthy pactaron los 6.000 millones de Zelensky si había dinero para política migratoria en Estados Unidos. Si lo ponen encima de la mesa, entonces se aprobarán los 6.000 millones para Ucrania. Por lo que fotografía clara de una mañana en la que Biden-McCarthy, McCarthy-Biden, McCarthy está a punto de que le manden a casa a descansar después de apoyar al presidente del otro lado político y salvarle un match ball importantísimo. Una parte de los republicanos no entiende lo que sucedió el sábado por la noche. No entiende que se salvaran las finanzas públicas, no entienden que se salvara Biden cuando se le tenía precisamente enrocado en la situación más complicada. No vas a poder pagar el lunes los sueldos de determinados, bueno, de los federales, de los sueldos federales. De tal manera que, ojo con McCarthy. Dos gráficos para empezar la mañana que marcan, y luego volveremos con temprano a ver toda la fotografía alrededor de lo que ha sucedido durante el fin de semana de ese cierre de gobierno, que como veían, 99,9% de probabilidades que se aprobara, se aprobó. El gráfico que marca esta mañana es este, porque saben que la semana pasada se marcó Ray Dalio un camino claro alrededor de cómo estaba preocupado por una crisis de deuda en Estados Unidos. Durante todo el fin de semana, mensaje alrededor de qué puede pasar alrededor de la deuda en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? Este gráfico de Bloomberg lo explica perfectamente. A 12 meses, a 24 meses, a 36 meses. Lo que se llama ahora mismo en Estados Unidos el muro de la deuda de Estados Unidos. La primera piedra fuerte en el camino que puede hacer tropezar y que puede iniciar la crisis de deuda. Casi un tercio de toda la deuda estadounidense pendiente vence en los próximos 12 meses. El 52% vence en los próximos 36 meses. El 52% vence en los próximos 36 meses. Y ojo, porque la fotografía es, desde la última vez que se financió esta deuda, los costes del servicio de deuda se han duplicado del 1,5 al 3%. Eso significa que mantener la deuda es ahora 2 veces más caro para Estados Unidos y pronto será 3 veces más caro a medida que van subiendo los tipos de interés. Los 2 billones de dólares en gastos por intereses anuales van a llegar rápidamente, de tal manera que tiene Estados Unidos, si cambiáramos el gráfico y lo pusiéramos así, tendríamos el gran muro en el que, o contra el que, se puede estampar Estados Unidos y su economía si la fotografía de los tipos de interés no cambia.
porque refinanciar en este entorno va a ser mucho más complicado. Y aún así, lo que dicen los analistas este fin de semana es, cuidado, porque hay una parte de cuánto cuesta refinanciarse que ya no viene solo por la Reserva Federal, viene por el miedo a una crisis de deuda, no iniciada por Ray Dalio, pero empujada por Ray Dalio en los últimos días. De tal manera que tenemos una fotografía de deuda, de crisis de deuda importantísima en Estados Unidos, que ya no solo centra la atención de Ray Dalio, sino que durante todo el fin de semana se ve ya este muro de deuda que tiene Estados Unidos en un momento donde la situación económica se está girando ya definitivamente. Miren el siguiente gráfico que nos marca como indicador adelantado cómo el empleo en los trabajadores del transporte acaba de girar, y cuando lo ha hecho, y no de la manera tan agresiva como lo acaba de hacer, gráfico de Game of Trades, indica lo primero que usted se ponga el cinturón de seguridad de una manera, pero bueno, rápido no, lo siguiente, que coja rápido el cinturón de seguridad porque la que viene encima puede ser importante. No hay recesión, no hay recesión. Ya. Miren lo poco que cambió como indicador adelantado. El empleo en el sector del transporte, en la crisis de las .com, en la crisis del 2008 un poco más, en la crisis del coronavirus. También importante, nada comparado con el momento actual, que nos estaría marcando que vamos camino de una recesión de una manera agresiva, a pesar de que, fíjense en el siguiente gráfico, después de que se cierre septiembre, hemos pasado de extremo miedo a miedo en los mercados. Todavía sigue, hoy hay un dato muy curioso, suben los futuros del S&P, suben los futuros del Nasdaq, sube la volatilidad. Ojo a lo que nos estaría marcando ese cambio importante que se ve esta mañana. Cómo sube los futuros, cómo sube la percepción a 4.300 de que va hacia arriba el mercado en ese October, y sin embargo, en ese movimiento sube el Nasdaq, por supuesto, con las tecnológicas, pero sube el VIX. Sube la volatilidad a estas horas también en el entorno del 0,98%. Sobrecalentamiento en este entorno para intentar entender cómo, aunque sube el mercado, ya no se relaja la volatilidad, sino que la volatilidad está en este entorno, en el entorno de miedo. De tal manera que, ojo con el movimiento. Y, lo ven aquí abajo también, aquí, como la rentabilidad del bono a 10 años americano también está hacia arriba. Sube los futuros americanos, sube la volatilidad, sube también el movimiento del bono a 10 años americano. En Europa también se espera un movimiento alcista a primera hora de la mañana. Pero fíjense lo que les comentaba, 0,98% VIX a estas horas, S&P 500 arriba, Nasdaq arriba, en un comportamiento que nos está marcando que aunque sube el mercado, sube tensionado, sube con volatilidad. Mercado del petróleo arriba, Brent 0,38% arriba, West Texas 0,28% arriba, plano el uranio que lo estamos siguiendo en las últimas jornadas, oro abajo 0,32% en 1842, sube arriba el dólar, baja el euro frente al dólar, 1,056 y tenemos al Bitcoin ya que había roto los 28.000 en 27.900, perdiendo parte, fíjense, del movimiento alcista que ha tenido en las últimas horas, perdiéndolo ahora, dejándose esos 28.000 otra vez. Está raro todo. En este October, en este inicio, claves del día alrededor de McCarthy. Miren, están así los republicanos con McCarthy. Adiós, adiós, adiós. McCarthy está bien agarrado ahí a la silla, está cogido ahí a los mangos de la silla y no quiere soltarse. Pero lo fundamental, no hay cierre de gobierno. Hoy podíamos tener un buen lío. 45 días de extensión. Pero Biden le dice, cuidado porque me has quitado para aprobar todo esto los 6.000 millones que íbamos a dar a Zelensky, a Ucrania. ¿Qué se espera? Lo que les decía al principio, política migratoria, una partida presupuestaria extra de proteger, de ver qué se puede hacer en la frontera, en las fronteras de Estados Unidos, y ver por otro lado cómo se sueltan, cómo se liberan esos 6.000 millones. Espera Biden que sea inmediato. Problema, que con quien lo ha pactado está a punto de que le enseñen la casilla de salida. McCarthy. ¿Por qué? Porque ha apoyado a los demócratas cuando lo que dice una parte de los republicanos, al revés, nunca habría sucedido. Es decir,
lo que le está diciendo una parte de los republicanos a McCarthy es, oye, pero ¿tú dónde estás? ¿En qué lado? ¿Te has equivocado? Y en el fondo eras demócrata, pero estás ahí con los republicanos. Y sobre todo, ¿nos han ayudado ellos en algún momento en el que hemos necesitado liberar el cierre de gobierno como era ahora? De tal manera que McCarthy está, pero en el camino de salida, pero rápido. Y como les decía, Trump atrás haciendo voto, 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 en un entorno en el que una parte de los republicanos dicen, ¿qué DeSantis? ¿Qué tal? Encima le ha ayudado Trump. Por lo que la fotografía se le va complicando cada vez más. ¿A quién? A Biden. Que ya no es, como le decíamos, una opción Kamala Harris, sino la propia Michelle Obama como alternativa al propio presidente de los Estados Unidos, que tiene una situación de debilidad de cara a las próximas elecciones, sobre todo viendo las encuestas. 8 y 11 de la mañana ha sido un mal fin de semana para Zelensky, sobre todo porque Eslovaquia se une al grupo de Hungría. Hungría ya dijo la semana pasada, no, ni un duro más, basta a Ucrania hasta que el dinero europeo no venga a Hungría. Ahora se le une, supuestamente, si consigue formar gobierno, pero ha ganado Fico, ex primer ministro eslovaco, que viene con el mensaje claro de que hay que dejar de apoyar a Ucrania. Ni una arma más, ni un euro más. Y se une al club de Hungría alrededor de no. Con lo que ni Zelensky ni parece que von der Leyen hayan dormido bien. Sobre todo porque se llevaron la ilusión inicial de que Fico había perdido las elecciones. Las encuestas, modelo España, decían, Fico ha perdido, 18 a 23, y al final el 23 era de Fico y el 18 era del rival. De tal manera que fue un jarro de agua fría para Zelensky y para von der Leyen en un entorno en el que veían que el problema Fico se había resuelto con las encuestas. Cuando llegó el voto real, Fico 23%. De tal manera que ahora tiene que formar gobierno, pero el mensaje es claro de no, que no va a ayudar precisamente a von der Leyen en un entorno en el que tiene ya que desatascar la situación con Hungría y todo va a peor. Acciones europeas que han registrado el peor trimestre en un año con una caída del 2,9%, van diciendo Europa es el momento, Europa es el momento, Europa es el momento, hasta que llega el momento. Y cuando llega el momento, pues ya ven cómo las pintan en Europa. 2,9 en un trimestre, la mayor caída trimestral en un año, en un momento donde el SP500 y Nasdaq han intentado aguantar el tirón, aunque venían de muchas más ganancias. Por lo que el mensaje de Europa es el momento Europa, es el momento Europa, en una situación en la que Europa está, bueno, acelerando hacia la recesión, no parecía muy normal como análisis por parte de diferente parte de la banca privada. Eso sí, la americana ha ido diciendo desde el principio de año, no Europa, no Europa, no Europa, 2,9 y ahora empezamos ya el último trimestre del año. October o no, vamos a ver cómo se puede comportar. El comercio de petróleo desde países con sanciones se dispara, los últimos datos empiezan a ver cómo Malasia exporta a China, se ven los datos y hay una parte de flujo fantasma ya. En Malasia, Estados Unidos no está sabiendo cómo reaccionar ante la situación en la que Malasia, China, según los datos, le habría exportado más que todo el petróleo que exporta. Es decir, China habría cogido más que todo el petróleo que Malasia tiene y se lo habría llevado, en la importación me refiero, comprándolo. No cuadra. Y no cuadra porque las sanciones, las famosas sanciones del G7, del veto al petróleo, del tope al petróleo, etcétera, 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 han llevado a una distorsión al mercado que ahora los datos no hay quien los entienda. Bueno, no es que no hay quien los entienda, es que hay una parte oscura y una parte a la luz. Y la parte a la luz es que ya ni casa con la realidad. Y el último dato que ha llamado la atención es este de Malasia. Oye, ¿cómo puede ser que China esté importando más petróleo de Malasia que Malasia tiene? Pero esto como casa, con las sanciones. Las sanciones que han llevado a que ahora mismo hay una parte del mercado de petróleo que tiene unos comerciantes del petróleo que están así. Sigue, sanciones, tú sigue.
y están forrándose como campeones. Pero forrándose como campeones. Porque ¿qué están viendo? La necesidad del mercado. Ellos pueden estar como intermediarios entre la necesidad y quien necesita además vender, y puesto en medio un comerciante del petróleo es una máquina de hacer dinero. Es decir, las sanciones o tienen una cara B que nadie vemos, oculta, en la fotografía económica, en la que aquí hay un tío, da igual, un negocio, que lo que está mirando es cómo forrarse a cambio de esa necesidad. Es decir, aquí hay un comerciante del petróleo seguro, que está haciendo que tú dame todo lo que tengas, que yo ya te hago aquí unos dibujitos en los números, no te preocupes, y cuando vengan a decir dónde has sacado el petróleo, qué petróleo, tú dices, yo lo vendí, no sé nada. Pero ¿cómo que no sabes nada? Si era tu petróleo, las sanciones. Con lo que, ojo, porque Estados Unidos empieza a no saber cómo reaccionar ante un entorno en el que se le ha ido de las manos. Se le ha ido completamente de las manos, intentando golpear a Rusia, vetándole y topándole el petróleo. Lo que ha conseguido es que los comerciantes del petróleo, que llevan 100 años haciendo esto, es decir, que se la saben todas, que han vivido en la guerra de Irak, sacando el petróleo de Saddam Hussein por la vía oscura, es decir, la flota oscura de Putin, tiene muchos antecedentes. Lo que pasa es que Biden no ha debido leer mucha historia. Pero esto los comerciantes del petróleo ya lo hacían en la guerra de Irak. ¿Necesitas dinero? Saddam, dame el petróleo, déjame, yo ya haré lo que tenga que hacer, toma el dinero. Esto ya se ha vivido. Esto ya se ha vivido. Y entrar en el entorno de unas sanciones a un mercado con el poder que tiene el petróleo y esos comerciantes del petróleo para poder hacer esto, que es tomarle el pelo a Estados Unidos, que es lo que han hecho al final, tomarle el pelo, pero de una manera espectacular. Las sanciones solo han servido para que China se haya puesto las botas de petróleo. Ha visto toda la fotografía y ha dicho tú y tú, comerciantes del petróleo, no hace falta nombrarlos, tú y tú, venid aquí. Vamos a forrarnos todos. Tú me traes el petróleo ruso sin que se entere nadie, y si se enteran nos da lo mismo. Tú te llevas tanto que antes ibas a llevarte X y ahora te vas a llevar X más 100, y yo contento porque además me lo llevo baratito. Y los rusos contentos porque además están vendiendo. Y Estados Unidos diciendo, la hemos liado, Rusia ya no vende, hemos conseguido, hasta Malasia se está forrando por el camino. Aquí se está forrando Tokiski. Aquí se está forrando todo el que tiene un gramo de petróleo, gracias a las sanciones. Oiga, ¿y usted qué prefiere? ¿Venderlo en abierto o venderlo con la flota oscura? Flota oscura. ¿Por qué? Dinerico constante y sonante. Pero ojo a Estados Unidos, que se le ha ido de madre esto ya, ¿eh? Y al G7. Pero bueno, del G7 y sobre todo de Europa ya sabíamos que mucha idea no había del tema. Pero hombre, de Estados Unidos, donde los principales comerciantes de petróleo son estadounidenses, pues usted resuélvase la ecuación, que seguro que ahora mismo acaba de entenderla perfectamente. Aquí hay alguien que se ha forrado, pero por el camino. Más exportaciones. Hay tanto petróleo a India, a China vendido, como todo el petróleo que tienen. No vende nadie más. Sí, también vendemos, pero si no tienes. Le están tomando el pelo a Estados Unidos, o Estados Unidos nos está tomando el pelo a todos. Que también tiene pinta. Tú y tú, iros a ver a Xi Jinping. ¡Clac! Cuidado a la fotografía, porque esto se está yendo de madre. Ya no cuadran los números por ningún lado sobre cómo se hace la distribución de petróleo. Está alterado el mercado de petróleo, de tal manera que de esa manera es muy fácil también manipular el precio. Arabia Saudí y Rusia ahora mismo están jugando a puerta gallola, porque lo tienen fácil, en un entorno de sanciones que han fracasado. Si no es un tema de ser de un lado o del otro, pero es que es evidente. Tus sanciones no funcionan. Cámbialo, haz otra cosa. Pero esto que has hecho no funciona. Fíjense, cómo han funcionado las sanciones, cómo ha cambiado todo el modelo económico. Luego lo vamos a ver en 3 gráficos alrededor de la jeta de Estados Unidos
a la hora de decir, Europa, aquí tienes el gas, tú no te preocupes, luego se lo explicamos, pero mira, una primera cucharadita viene en España. El gas estadounidense y el petróleo árabe condenan a España a una inflación del entorno del 5% también en 2024. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si el gas estadounidense son majísimos, se han venido a liberarnos del gas ruso. Por cierto, de que todavía seguimos comprando, de aquella manera. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos cogiendo. ¿Qué está pasando? Está pasando que lo compramos un 40% más caro. Y que Estados Unidos ha firmado un contrato a larguísimo plazo, luego lo veremos en gráficos, que es muy raro. Es muy raro. Ya lo pagarán los europeos. Más el petróleo árabe, ¿en qué fotografía o en qué circunstancias queda la imagen de la inflación en España? Está reacelerando. Ya nos están diciendo que por efecto base, ahora es efecto base. A final de año, en el entorno del 4,5-5% España. Alimentos, al entorno del 15%. Gasolina, este fin de semana que ha hecho bueno, ustedes habrán salido aquí en España. Y habrán llenado el depósito. Pero no vamos a recesión, no puede pasar nada malo. Luego vemos los gráficos porque es un espectáculo la tomadura de pelo de Estados Unidos a toda Europa alrededor del gas. Y cómo ellos tenían la información antes que el resto. 8:21 de la mañana, Miguel Ángel Temprano, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. No hay cierre, como se podía estimar que no hubiera cierre, lo que pasa es que McCarthy está al lado de la puerta, no saben, unos están reteniéndolo y otros empujándole para que se vaya. La fotografía a 45 días vista no va a ser tan fácil como la de ayer. No, el asunto tiene además una vuelta atrás sobre todo lo que has dicho. En Estados Unidos el Partido Republicano tiene una ala muy extremista, que es lo que llaman ellos el Caucus de la Libertad, el Freedom Caucus. Esta gente tiene una representación nominal, es decir, que ha dicho claramente somos del Freedom Caucus de un número de 45. El otro día votaron en contra o como queráis, a favor del cierre o en contra de que se cerrase, votaron 91. Bien, esto viene derivado de que son congresistas de estados donde los pro-Trump tienen muchísimo peso, es decir, que pueden ver, si se oponen a ellos, pueden ver comprometida su reelección dentro de un año y un poquito. Entonces, es una situación bastante complicada. El que Gaetz, que es el que está, el congresista por Florida, que es el líder de esta campaña en contra de McCarthy, y que aparentemente pues van a intentar que salga, genera otro problema adicional, que es lo que hacen los demócratas. Porque si los demócratas no apoyan a McCarthy, muy probablemente se genere otro problemón. Claro, la Cámara no puede no tener presidente. La Cámara necesita tener presidente, si hay un voto de censura, necesitan que haya un nuevo presidente, y queda lo que ayer no se aprobó o que se dejó de aprobar, que son fundamentalmente no solo los 6.000 millones, que eso los cedieron los demócratas, es que queda lo de la ayuda a Ucrania. Entonces, la balanza se puede quedar tan extremadamente inestable por una situación de este tipo que bueno, pues puede peligrar no ya Ucrania, sino que se desnivele la guerra entre Ucrania y Rusia, porque los americanos dejen de enviar ayuda a los ucranianos sencillamente porque el gasto no se lo permite, han superado el techo y no se aprueba. Lo que está ocurriendo sobre el techo de gastos, que la gente no se equivoque, esto ha ocurrido prácticamente en todas las administraciones. El ranking lo gana Carter, no solamente porque tuvo 5, sino porque además suma el máximo número de días. Pero después está Trump, y después está Clinton, y después está Obama, digo, en la lista de presidentes que han sufrido el shutdown. O
sea, no es tan preocupante el que veamos este tipo de cosas, que las hemos visto recientemente en la historia moderna americana y la vamos a seguir viendo, sino la situación colateral que se acaba de generar. El que ya no son los 6.000 millones que han tenido que retirar los demócratas, sino el tema de Ucrania y luego el tema de las normas fronterizas, que también son muy críticas, sobre todo en una oleada migratoria salvaje que hay ahora mismo en la frontera. De tal manera que no parece ser o no parece haber sido un buen fin de semana para Zelensky, en el sentido de que Biden ha tenido que ir contándole o glosándole lo que estaba sucediendo, pero a partir de ahora lo que queda es un largo camino para ver si esos 6.000 euros se liberan a cambio de lo que has dicho al final, de esa política migratoria que piden los republicanos. Hay que poner más dinero para intentar luchar contra esa política o esa situación migratoria que está viviendo Estados Unidos, pero por el camino lo que también emerge es la figura de Trump, que con todo esto también aparece como el que sale favorecido de cara a la carrera electoral de 2024, en la que ahí Trump sí que cambiaría mucho la fotografía. Es que fijémonos la situación tan extremadamente compleja. Trump se enfrenta a una serie de juicios. Es cierto que la Constitución americana no dice absolutamente nada sobre que no solamente un presidente imputado, sino inclusive un presidente condenado pueda ocupar el sillón del despacho oval. No dice nada, pero yo creo que todos los juristas de prestigio americanos que han hablado han dicho que en cualquier caso el Tribunal Supremo, ante una situación de este calibre, tendría que pronunciarse. O sea, no tiene sentido de que como no dice nada la Constitución, no hay ninguna enmienda a la misma tampoco que hable del tema, pues pase bola. El tema es demasiado grave y tendría que hablar el Tribunal Supremo. Pensemos que el Tribunal Supremo allí es un gente seria, es decir, independientemente de que hayan sido elegidos por unos o por otros, suelen ser juristas de un gran prestigio. Entonces no demos por hecho que ni muchísimo menos porque la gran mayoría hayan sido puestos por Trump que le van a dar la razón. Entonces, esa es la primera. Trump se va a enfrentar a toda una serie de juicios de aquí, no ya a que empiece la campaña, a que aparentemente las pudiese llegar a ganar, en que va a tener sentencias. Y todo tiene pinta de que muchas o algunas de las sentencias van a ser negativas a ella. ¿Qué va a decir el Tribunal Supremo? Primer punto de inestabilidad. Segundo punto de inestabilidad. Dentro del Partido Demócrata, demócrata republicano, curiosamente ellos le llaman el Grand All Party, el GOP, por decir el partido histórico, ¿no? Están abofetadas. El ala de la derecha, el Freedom Caucus, son extremadamente radicales. Y cuidado, el ala izquierdista del Partido Demócrata ocurre 3/4 de lo mismo. También es extremadamente radical, pero en este caso la que está armando ruido son los del Freedom Caucus. Si se empiezan a pelear entre ellos y a cargarse también el Congreso, la situación de inestabilidad política, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de la primera potencia en todos los términos, tanto económico como militar como de influencia. Entraría en una situación de inestabilidad. Biden ha dicho en unas declaraciones que le escuché ayer que dijo que él no piensa intervenir en esto y que lo deja en manos de los presidentes de las cámaras. En este caso lo importante es no el presidente, sino el líder de la bancada demócrata en el Congreso. Pero la situación es muy compleja. Si apoyo a McCarthy porque la apoyo y si no la apoyo porque se puede liar una más gorda. La situación es muy compleja. Insisto, y luego obviamente en las encuestas Trump está ganando por goleada, no a los demócratas, que tampoco es así, porque están los dos candidatos, tanto Biden como Trump, muy igualados. Las encuestas todavía no son fiables, pero sí le está ganando por goleada a DeSantis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues esto es algo peor que decir, bueno, es una película de terror que cuando acaba me levanto y me voy a mi casa. La cosa puede ser muy complicada, sobre todo porque Europa tiene en sus puertas una guerra y una guerra muy importante, y no entre Albania y Serbia, que participa la segunda potencia nuclear del mundo.
que no será una gran potencia militar ya, pero bueno, tiene el segundo armamento nuclear del planeta. Temprano, todo eso está afectando, hoy sube los futuros americanos, pero sube la volatilidad, pero sube el bono a 10 años. ¿Está afectando el caos político en Washington a esa última parte? A la parte de entender que ya no es la inflación, sino el caos político, lo que tira hacia arriba, el tener que pagar más por tener deuda estadounidense? Mira, el mercado de valores está totalmente distorsionado. Y está distorsionado porque casi el 60% del mismo está manejado por máquinas y por ETFs, es decir, es una gestión puramente pasiva, donde los algoritmos de los ordenadores no entienden de determinado tipo de cosas. Los matemáticos intentan meterles variables con las noticias, pero no, cuando un mercado de valores está tan afectado por los movimientos que hacen los ordenadores, no por gente que piensa y que ve un punto de riesgo o de otro, ya eso distorsiona completamente el mercado. Si ahora nos vamos a la gente que analizamos los mercados desde el punto de vista fundamental, yo digo lo siguiente: a principios de año todo el mundo coincidíamos. Yo me fío mucho, además, de una persona que creo que es muy buena, que es el economista jefe de Morgan Stanley, que el mercado iba a estar plano al final del año, es decir, que estaríamos en un régimen de entre 3.900 y 4.000. Dice, no es plano, bueno, más o menos, ¿no? Lo que era incoherente es que nos hubiésemos ido a cifras por encima de los 4.500, sobre todo habiendo visto el problema que hay y que no se ha acabado ni muchísimo menos, se le ha echado un poquito de tierra y no sé cuándo volverá a aflorar, de los bancos regionales, que tienen un problemón, que además es que hay una lista, y es que la lista va cumpliéndose una detrás de otra. Ahora mismo tenemos en la puerta de salida al Zion Bank y al Banco de Hawái para ser los siguientes. Por lo tanto, es un problema. Entonces, la interpretación, de verdad, la interpretación fundamental sobre determinados tipos de hechos en los mercados financieros, cada vez los creo menos por la influencia que tiene o por el peso que tiene la gestión pasiva, que no tienen, que a esto ni le va ni le viene, se mueve a base de movimientos de tendencia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Temprano. Buen día y buen negocio. Igualmente, un abrazo. 8:32 de la mañana, claves de la guerra de Ucrania en un entorno donde lo marca McCarthy, lo marca Biden, lo marca el haber no cerrado el gobierno en el área financiera. Biden sugiere ahora a los demócratas, sugiere que los demócratas tienen además un nuevo acuerdo con los republicanos para seguir ayudando a Ucrania. No se pudo en la fecha límite del sábado a las 12 de la noche, pero dice Biden, pero sí se va a poder porque hay un anexo que se va a aprobar en breve para seguir ayudando a Ucrania entre republicanos y demócratas. No parece que eso ahora mismo sea tan sencillo. Zelensky dice que nadie puede ni podrá pagar la resiliencia, la resistencia, la fuerza y el coraje, en un mensaje que mandó justo después de conocer esa decisión, pero que tuvo una llamada muy rápida de Biden alrededor de no se ha podido, pero esté tranquilo, tenemos este acuerdo. Rápido Zelensky salió a decir, es importante entender que nadie va a poder apagar nuestra resiliencia, resistencia, fuerza y coraje. Rusia dice que podría atacar a cualquier soldado británico. Aquí salía de una muy buena, que es una que ha tenido que salir rápido a negar, alrededor de que decía la inteligencia británica que iba a mandar a soldados británicos a suelo ucraniano para entrenar las tropas. Rusia rápidamente dijo que podría atacar a cualquier soldado británico que entrene tropas en Ucrania, sin decir que le tendría que atacar en Ucrania. Es decir, el mensaje era una escalada total. Sunak salió rápido en el fin de semana a negar que vaya a producirse que soldados británicos vayan a entrenar a soldados ucranianos. Pero gran parte de la tensión del fin de semana, no solo en el lado presupuestario, ha venido por este movimiento de inteligencia británica, la respuesta de Rusia, la contrarrespuesta de Sunak diciendo no va a producirse. Los eslovacos dice Fico, Robert Fico, después de ganar las elecciones, tienen problemas mayores que las relaciones con Ucrania, en un mensaje claro que va a la línea de flotación de la relación de Europa con Ucrania, sobre todo porque ahora tiene también en esa fotografía von der Leyen un problema añadido sobre la entrada de Ucrania en Europa, que tiene que empezar en diciembre a hablarse en la cumbre de líderes. Ahí se pactó
que es empezar a ver cuál es el camino y el tempo. Y no parece que ni camino ni tempo vaya a ser fácil con Fico y Orbán y Fico. Borrell dice que nuestro apoyo a Ucrania, después de conocerlo de Eslovaquia, no depende de cómo vaya la guerra, sino que va a haber un apoyo sí o sí hasta el final para Ucrania, según Borrell, y a partir de ahí la fotografía de la guerra de Ucrania vuelve otra vez al punto primero. ¿Hay 6.000 millones o no? Porque como decía temprano, eso sí empieza a girar un poco la balanza de fuerzas entre Rusia y Ucrania si Estados Unidos retira la mano en la ayuda. Con lo que cuidado a cómo se puede mover. 3 gráficos para entender algo que le contábamos hace ya un año, pero que hoy ya se tiene toda la data fundamental para entender que aquí ha habido una descomunal. ¿Cuál? La de la sustitución del gas ruso por el gas estadounidense a Europa. Fíjense, primer gráfico, Agencia Internacional de la Energía, cómo es el movimiento y sobre todo el forecast, la previsión de Estados Unidos para que su economía, que era profundamente importadora y no exportadora de gas natural licuado, se haya convertido, de gas natural, se haya convertido en esa potencia exportadora que ven ahora mismo. Por el camino, 2016, la previsión para 2024, 2023, ¿qué es lo que está sucediendo por el camino? Lo que está sucediendo por el camino es que Estados Unidos ha conseguido al mejor socio comercial que podía tener, pero que lo tenía Rusia. Cuando se inicia la guerra de Ucrania, allá por febrero del 22, del año pasado, tenemos un movimiento de cambio de fuerzas en el que Europa decide no seguir financiando la guerra de Ucrania y no seguir comprando ni gas ni petróleo ruso, y aparece un alma cándida en la fotografía que se llama Estados Unidos, que casualmente, en 2016, había decidido que su economía en el lado de la exportación del gas natural pasaba de importadora a exportadora. Pasaba a ser potencia exportadora. De tal manera que en este primer gráfico vemos que de algo inexistente, que era su exportación de gas natural licuado, lo ha convertido en una potencia fundamental importante para la economía estadounidense y su crecimiento. Hoy conoceremos una actualización del GDP Now de la Fed Atlanta, en el que en el último dato de la semana pasada estaba creciendo un 5%. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque Estados Unidos se ha convertido en la gasolinera y la gasista del mundo mirando a Europa, sustituyendo a la que era la gran gasolinera en toda la historia, Rusia. Quita que me lo quedo. Fíjense en el siguiente gráfico, porque todo el movimiento de gas natural licuado va a alcanzar un pico de capacidad en 2024. Pero claro, va a alcanzar un pico de capacidad de la nada en 2016 a 8 años después, el año que viene, tener el pico de capacidad generado en billones cúbicos por día en 18 billones americanos. Ojo al comportamiento extrañísimo de una economía que no exportaba gas natural licuado a convertirse en una bestia exportando gas natural licuado. ¿Cómo consigue cambiar toda la fotografía importadora por exportadora y cómo consigue firmar contratos a largo plazo que permitan financiar toda la inversión realizada? Tú primero pones la inversión, pero si no tienes nadie que te compre, ¿para qué hacer la inversión? Y casualmente aparece la guerra de Ucrania y casualmente Europa decide cambiar a Rusia por Estados Unidos y genera esto, que no se habría producido bajo ningún concepto si no hubiera tenido las infraestructuras necesarias. ¿Ven? Que aquí hay un pico, ¿lo ven aquí? Pico de capacidad. Aquí ya toda la infraestructura estadounidense empieza a chirriar y siguen. Pero, ¿de dónde parte todo esto? Miren este gráfico. ¿Qué pedazo de figura económico cogió en 2016 y estimó? Estos son la construcción, la inversión en infraestructuras en diferentes plantas de gas natural licuado, que como ven, cuando alcanza el pico de capacidad, 2024, Estados Unidos ya tiene previsto construir 3 nuevas plantas de gas natural licuado para que al hermano europeo no le falte de nada bien pagado. Pero es que en 2016 toda esta infraestructura, la principal para Europa es esta de Freeport, no existía. No existía.
En 2016 Estados Unidos decide iniciar un proceso de cambio, ¿no? Le da la vuelta como un calcetín, cosa que es muy difícil económicamente, para convertir su economía de importadora a exportadora, de tal manera que crea Sabin Pass, que fíjense la importancia que tiene en ese poder exportador de Estados Unidos, pero no se queda contento ahí. Crea Cove Point, crea Corpus Christi, crea Elba Island, crea Cameron, crea Freeport, que es la que se incendió también el año pasado y generó ese problema de suministro a Europa, crea Calcasieu Pass y a partir de ahora entiende que como va a llegar a un pico de suministro, ¿cómo entendían que iban a llegar a un pico de suministro si no tenían contratos con Europa? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no sabían que iba a haber un pico de suministro porque no tenían contratos con Europa, no lo podían ver ni en enero del 2022. Bueno, podían empezar a intuirlo. ¿O qué información tenían enero del 20 para tener ya la previsión de que en 2024 habría un pico de suministro, que ahora se ve que lo tienen, y que por tanto tenían que construir estas 3 nuevas centrales que amplíen ese pico de suministro y que permitan no tener problemas precisamente de suministro a Europa? Pero no tenían los contratos con Europa. No estaban teniendo este pico de suministro porque no tenían los contratos para Europa. Se han firmado en el inicio de la guerra de Ucrania. ¿Cómo sabía Estados Unidos que Europa iba a necesitar toda esta cantidad de gas que le está saliendo carísima y que es parte de la razón por la que Europa, y en concreto España, en el efecto base, va a tener, como veíamos antes en las claves, un pico inflacionario otra vez en el entorno del 5% en el final de 2023 y casi todo 2024 por culpa del petróleo de Arabia Saudí y por culpa de los precios que paga al gas de Estados Unidos, que esta infraestructura la está pagando Europa ahora. Oiga, si yo se la creo, le creo la infraestructura, pero usted la va a pagar, pero bien. ¿A cuánto tiempo? No se preocupe, pero usted firme el contrato y von der Leyen fue allí, pum, 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 firmó y ya tenía la cuadratura del círculo Estados Unidos, que en 2016 hizo sobre un Excel cálculos improbables, entiéndanme, improbables, y que se han ido casualmente completando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta llegar al punto actual en el que el pico de suministro que ahora hay ya está solventado porque ya desde 2016 se preveía que aquí habría un pico de suministro. No sé si me entienden por dónde voy. Aquí hay una explicación clara de Europa, de si había algo previo a la hora de entender por qué Estados Unidos estaba haciendo todo ese desarrollo de infraestructuras de cambiar su economía de importadora a exportadora de gas natural licuado con un comprador principalmente, Europa, que tenía otro proveedor, Rusia. Y que casualmente todo se ha alineado para que en el momento en el que Estados Unidos pensaba que tenía que tener cubierto el pico de suministro, Europa fuera su cliente, para llegar, por supuesto, al pico de suministro y cumplir el plan de inversiones que tenía previsto Estados Unidos para convertir su economía en exportadora de gas natural licuado y no haber hecho un negocio deficitario, ruinoso, desastroso. Esto merece una explicación de von der Leyen y del conjunto europeo. Estados Unidos no la va a dar, pero el que se está gastando los cuartos es Europa a costa de su ciudadano. Una cosa es firmar todo esto, otra cosa es no haberle apretado a Estados Unidos para haber mantenido al menos una parte del precio que Rusia estaba dando por el gas natural. De tal manera que ahora Europa estaría viviendo una situación diferente, inflacionaria, viendo que lo que está haciendo es pagarle la fiesta a Estados Unidos, pagando todo esto un 40% más caro. La historia de siempre. Al final, para que Estados Unidos siga creciendo, frene a China, su economía vaya al 5%, lo van a ver hoy en el GDP Now de la Fed Atlanta, porque el dato anterior ya estaba en el 5%. Alguien tiene que salir perdiendo. Y han elegido que sea Europa. Y Europa, en lugar de decir, oye, que yo no quiero ser el que pierda, está diciendo, no te preocupes, ¿cuánto cuesta la fiesta? Que yo la pago para que tú sigas siendo la principal economía del mundo, a costa de los ciudadanos europeos. Menudo escándalo, que debería estar ahora mismo contestando, bueno, desde hace un año ya, desde que firmó los contratos con Estados Unidos, von der Leyen. 8:45 de la mañana, miren este gráfico,
porque en los últimos meses además han traído un endurecimiento muy significativo de condiciones financieras. Este índice de Goldman Sachs de condiciones financieras se encuentra ahora en el punto más restrictivo desde noviembre de 2022. De tal manera que vamos profundizando, caminando en esa fotografía de endurecimiento monetario, de endurecimiento crediticio por parte de los bancos centrales en la transmisión al conjunto de la economía. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también de qué manera se puede entender en este gráfico de Game of Trades que el problema alrededor de la vivienda, con los precios contrayéndose ya de una manera agresiva, no hay crisis, no hay en Estados Unidos, los precios medios de las viviendas no solo es que se estén contrayendo, es que se están contrayendo de una manera brusca. Niveles actuales que solo se observaron en 1970 y en 2008. Y ya saben lo que sucedió en un momento y en otro. Pero la Fed sigue insistiendo que no va a haber recesión, que nada puede pasar malo en un entorno donde se ve como la contracción en los precios de la vivienda en Estados Unidos está marcando una recesión no floja, sino agresiva. Niveles de 2008, niveles de 1970. ¿Por qué caen los precios en este entorno en el que ni tan siquiera el que ya tiene la vivienda la quiere vender? Porque no quiere hacer el salto a esos tipos de interés salvajes que estamos viendo. 8:46, titulares del día.